en la compu. Perfecto. Bien, ahí se sumó Janina Tarela también, que es parte del seminario. Saludá, Yani, así te conocen. Bien. Bien. Bueno, yo vamos a usar una presentación para ir viendo directamente algunas cuestiones. Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa un cachito. sí. Yo con mi compañero, la cursada la hicimos en el segundo cuatrimestre de 2019, no llegamos a terminar la práctica, después nos agarró la pandemia y recién en este cuatrimestre vamos a poder retomar la actividad. Eh, ¿Hay alguna consideración especial? ¿Hay que hacer todo de nuevo? Bueno, eso en realidad lo podés charlar con quien estuviste en la comisión cursando directamente, ¿sí? No es necesario incluso que estés en esta charla, ya que muchas de las cuestiones que vamos a decir ya las sabés vos, ¿sí? Bien, entonces Para retomar la cursada, te pido que a priori hables con él o la docente con quien estabas en tu comisión, y ahí te va a informar bien cómo retomar un poco el desarrollo de la materia. perfecto, le escribo a ella entonces. Está bien, gracias. Buenísimo. Bien. Bueno, después les pido a los colegas de cátedra que vean ahí el chat para cualquier cuestión. Como les decía, les vamos a comentar algunas cuestiones de cómo funciona este seminario, que son las prácticas profesionales comunitarias. Primeras cuestiones básicas, que puede determinar que algunos ya se vayan de la charla en este preciso momento. Bueno, si no, quédense al menos a escuchar, porque en algún momento la van a cursar la materia. ¿Qué requisitos mínimos tiene? ¿Sí? Como toda materia del plan de estudio, y ustedes bien saben, tienen o correlativas o algunos requisitos para poder desarrollarlas y cursarlas. En el caso del seminario, de las prácticas profesionales comunitarias, para las carreras de grado, y con esto me refiero a licenciatura en administración, en turismo, en economía y contador, y el profesorado en economía, tienen que tener al menos 20 materias aprobadas, que traducido en porcentaje del desarrollo de la materia, porque ustedes en el CIU les aparece el porcentaje, es algo así como el 50%, ¿sí? Para que tengan una idea. Entonces, requisito para las carreras de grado, tener al menos 20 materias aprobadas. Lo mismo, pero acá sí ya está traducido en porcentajes, para las carreras de pregrado, para todas las tecnicaturas: comercialización, comercio exterior, turismo, periodismo, la contable, que está empezando en breve. También allí requieren tener al menos el 50% de la carrera. Esto es lo primero que les aclaramos, porque no siempre el sistema por el cual ustedes se inscriben, el CIU, puede filtrar bien esto del 50% barra 20 materias, ¿sí? Con lo que, aunque ustedes puedan inscribir, después nosotros vamos a chequear que efectivamente tengan al menos 20 materias o el 50% de las carreras transitadas, ¿sí? Se los aclaramos como primer punto. Necesitamos que sí o sí tengan este requisito, ¿sí? Por eso les hacía el chiste de que quizás algunos ya dejen la charla en este momento. Aún así, les reitero, quédense, es una charla breve para contarles un poco de la materia, de la experiencia, y bueno, que si no la cursan ahora, la van a cursar más adelante, porque como ven en el segundo recuadro, esta materia, a diferencia de muchas otras, se dicta en ambos cuatrimestres, ¿sí? Comenzamos la cursada de la materia en ambos cuatrimestres, tanto en el primero como en el segundo, con lo que también ahí quizás algunos vean que en este segundo cuatrimestre del año tienen otras materias que quieren encararlas antes, o por algunas cuestiones propias de la vida, están con poco tiempo. Bueno, esta materia, si no la hacen ahora, tienen la posibilidad de hacerla en el primer cuatrimestre o en el segundo del año que viene. Y además tenemos, también en pos de facilitarles el desarrollo de esta materia, 5 comisiones distribuidas en las 3 franjas horarias. Ahora vamos a ir específicamente a ver los días, horarios y docentes de cada una de las comisiones, pero tenemos comisiones a la mañana, comisiones a la tarde y comisiones a la tarde y noche. Con cupos, eso sí, que es también una particularidad de esta materia, que hace que muchas veces se llene rápido la inscripción a través del CIU, porque ponemos límites entre 24 y 26 estudiantes por cada una de esas 5 comisiones, y solo hacemos alguna excepción en casos particulares que después los vemos también. Otra información para tener en cuenta, que está allí en el tercer recuadro,
tiene que ver con que esta materia se cursa en duplas, ¿sí? Tienen que armar un equipo de 2. En algún caso excepcional y justificado también puede ser un equipo de 3, pero bueno, son excepciones justamente que tienen que ver con el tipo de práctica, la organización con la que se vinculen, las carreras que están estudiando y demás. Si no, primer pauta también a priori es que tienen que tener una dupla. Y por supuesto, lo ideal es que sea una dupla que esté en la misma comisión también, porque eso es algo que muchas veces nos pasa, que se inscriben en distintas comisiones y nosotros para hacer un cursado en los términos que pretendemos, lo mejor es que estén ambas personas en la misma comisión. Y bueno, hay otro planteo que tiene que ver con que nos interesa mucho, porque hemos visto que salen muy buenas prácticas comunitarias cuando se produce esto de la interdisciplina. Por eso decimos que es una posibilidad y a su vez una oportunidad, ¿sí? Que trabajen tranquilamente, pueden desarrollar una práctica comunitaria de distintas carreras. Puede ser uno que esté estudiando contador y uno que esté estudiando tecnicatura en comercialización, o uno que esté estudiando tecnicatura en turismo con uno que esté estudiando en economía, ¿sí? Y todas las posibilidades de combinaciones que tenemos dentro de todas las materias, de todas las carreras, perdón, que cursan esta materia, porque las cursan todos, ¿sí? Todas las carreras cursan juntos en las distintas comisiones, así que tienen esa posibilidad también. No necesariamente tienen que conseguir una dupla que esté estudiando la misma carrera de ustedes. Pueden desarrollar la práctica con estudiantes de otras carreras que, insistimos, suelen salir experiencias muy lindas, muy enriquecedoras cuando se produce esto de la interdisciplina. Otros punteaditos más, y después le voy a dar la palabra a Néstor, que les va a comentar algunas cuestiones también centrales que tienen que ver con cómo es la cursada de este seminario. Bueno, en principio decirles que tenemos clases solo una vez por semana y que hasta en algún momento de la cursada, que no es exacto, por eso lo dejamos abierto, pueden encontrarnos o nos podemos ver en la cursada de la materia incluso cada 15 días, ¿sí? Tenemos clases semanales al comienzo seguro, los primeros 2 meses, y después, dependiendo del desarrollo de cada comisión y de cómo vayan en cada una de las duplas, hasta nos podemos ver cada 15 días, ¿sí? Pero, también para tener en cuenta, esta materia tiene un requisito de asistencia a la cursada, ¿sí? O sea, tienen que estar presentes en las clases, que van a ser virtuales en su gran mayoría, también después eso lo charlamos, tienen que tener una presencia de al menos el 75% en las clases de la materia. Y también sopesamos esto de que cursamos una vez a la semana o a veces cada 15 días con este segundo recuadro que ustedes ven allí, que es del de fechas de cierre. Porque nosotros les vamos a decir muy claramente, bueno, la semana que viene ustedes comienzan el cursado. Ahora, ¿cuándo termina ese cursado? Va a depender de varias cuestiones. Y el momento de cierre va a depender de esas varias cuestiones que después vamos a charlar también. Entonces lo que les decimos es, posibilidades de fecha de cierre de este seminario, dependiendo de que se cumplan varios objetivos que nosotros planteamos. Bueno, puede ser en diciembre, que sería la cursada normal en términos de las materias cuatrimestrales, que todas las materias de nuestra facultad son cuatrimestrales. Así que claramente hay una chance de que algunos de ustedes, si comienzan la práctica hoy y se cumplen una serie de pautas, estén en diciembre terminando esta materia, cerrando esta materia y aprobándola. Pero, y esto se lo decimos sobre todo por la experiencia de los últimos años, sobre todo de los últimos años, y más aún en un contexto de pandemia como el que estamos desde hace 1 año y medio, bueno, es muy posible que muchos de ustedes que comiencen la práctica la semana que viene no terminen la práctica en diciembre por diversos motivos, después los charlamos, pero que desde nuestra perspectiva como cátedra no es un inconveniente, no es un problema, ¿sí? Porque lo que nosotros buscamos es que ustedes hagan una buena práctica. Después vamos a charlar de qué es una buena práctica, pero lo que nos importa es que ustedes hagan una buena práctica. Por ende, si ustedes terminan en diciembre, en marzo del año que viene, o en mayo, o en julio, o en agosto, o en octubre, o en diciembre del año que viene, no nos importa sustancialmente. Lo que nos importa, insisto, es que hagan una buena práctica. Entonces, otra particularidad que tiene esta materia es que la fecha de cierre es incierta. Va a depender de algunas cuestiones propias que ahora les iremos comentando. Puede ser ahora a fin de cuatrimestre, tranquilamente, como puede que no. Puede que sea en diferentes momentos.
para que tengan una idea, más o menos, actualmente en agosto, fácilmente entre un 60 y un 70% de los estudiantes que comenzaron la materia a principios de este año, todavía están haciendo la materia, todavía la están desarrollando, todavía no terminaron, ¿sí? Tuvieron fecha de cierre en julio, y van a tener fecha de cierre la semana que viene, que tenemos coloquios, lo que nosotros llamamos coloquios. Bueno, hay muchas duplas que todavía no terminaron, que están en curso de su seminario, de su práctica comunitaria. Entonces allí aparecen estas diversas fechas que nosotros les comentamos. ¿Puedo, Esteban, meter un bocado cortito? Por favor, así nos escucha solo mi voz. Esto que les dice Esteban no tiene que ver necesariamente con que ustedes se desalienten del cursado porque digan, no, mirá, es re larga, vamos a tardar un montón, sino con que traten de pensar que este espacio es un espacio de práctica profesional y por lo tanto hay ciertas condiciones que no dependen solo de lo que ustedes quieran que pase, porque van a trabajar con con una organización, después vamos a charlar mucho durante toda la cursada de esto, lo que le agrega una variabilidad, una variable incontrolable, que tiene que ver con qué pase en ese encuentro, cuándo nos empecemos a conocer, cuándo nos encontremos, cómo, qué le pase al otro. Entonces, estos tiempos de cierre que les comenta Esteban tienen que ver justamente con que cada experiencia transita un recorrido particular. Entonces, en cada experiencia hay tiempos de cierre que van a ser diferentes de los de otros. Lo que hace el seminario es disponer momentos, como estos que ven en la presentación, donde está habilitado cerrar. Pero cada experiencia va a tener un tiempo, ¿sí? Que va a depender en buena medida de lo que pase con esa organización, que tiene una carga importante de la disposición y de la energía y de la voluntad que ustedes pongan como estudiantes en la práctica. Entonces, lo que pueden disponer ustedes es, si tienen tiempo, si tienen ganas, si tienen energía, para enfrentar la práctica en este cuatrimestre, sabiendo que hay un porcentaje grande que va a depender de lo que pase con ese otro y que no podemos controlar a priori, ¿sí? Bien. También para seguir marcando algunas cuestiones es, además de la cursada, ¿sí? Que yo les decía, con este requisito de asistencia y clases una vez por semana o a veces quincenales, ustedes tienen que hacer la práctica, que es esto otro que les comentaba Coqui, es la variable que nosotros no manejábamos y por eso la dificultad de pensar los tiempos de cursada exactos, ¿sí? Hay estimativos, pero nunca exactos. Bueno, también la práctica les debe llevar a ustedes al menos unas 50 horas, ¿sí? Porque de hecho ese es el requisito que ustedes tienen en los planes de estudio, ¿sí? Las horas de práctica comunitaria. Así que es las clases más las 50 horas de práctica concreta que, estando en un contexto de pandemia, después lo vamos a hablar en cada comisión, obviamente se cumple a partir del desarrollo de actividades presenciales y virtuales, ¿sí? Van a ver que ustedes pueden ir sumando esa cuantía de horas de diversas maneras. Digo esto también, el comienzo de la cursada no va a ser la semana que viene es el oficial, el momento de inicio de cursada de todas las materias. En nuestro caso, adelantamos esta charla justamente para que ustedes tengan tiempo. Primero para inscribirse en el CIU, como ustedes saben, todavía no está abierta la inscripción, así que si no es mañana, el lunes seguramente ya esté abierta la inscripción. Ahora les vamos a comentar los días y horarios de cursada posibles. Para que todo eso suceda, ¿sí? Así que la cursada en cada una de las comisiones, o sea, ya divididos en las comisiones, va a empezar la semana que va del 30 de agosto al 2 de septiembre en las distintas comisiones. O sea, la semana que viene no nos vamos a ver, sino la siguiente, dentro de 15 días o un poquito menos, dependiendo cada una de las comisiones. Bueno, no sé, Néstor, si estás por ahí. Sí. Acá es la plaquita. Estoy mate en mano. Les marcamos. Mate en mano. Muy bien. En realidad, charlemos un poquito entre todos los integrantes de la cátedra, porque me parece que es un buen momento, un momento oportuno, para que los estudiantes que están pensando en decidir si la cursan o no, sepan concretamente por dónde va la cátedra. Me parece que es importante que sepan un poco lo que nosotros como cátedra, como seminario, esperamos de ellos, porque claramente es una cátedra diferente. Pero es una cátedra que para nosotros, y seguramente para otros más, pero para nosotros es muy importante en la formación de ellos, en la formación de los estudiantes. Es muy, pero muy importante,
Por lo tanto, nosotros lo primero que les queremos decir es que cursen la materia aquellos que están dispuestos a ponerle tiempo a la materia. No es una materia que la van a hacer en el tiempo que les queda libre. Es una materia para la cual deben disponer de tiempo. Si no disponen de tiempo, mi consejo es que no la cursen todavía, que esperen el tiempo, que el tiempo les dé un poco la oportunidad de hacer una buena cursada. Pero si no tienen tiempo para dedicarse mucho tiempo, no la cursen, porque es una materia, insisto, que tiene cuestiones teóricas, cuestiones conceptuales, trabajo en casa, mucho trabajo, y ahí va el corazón de la materia en contacto con la organización. Entonces, insisto, en primer lugar, para decirlo vulgarmente, no la van a hacer de taquito. La materia les va a pedir mucho tiempo, mucha dedicación. Nosotros les vamos a pedir mucho tiempo y mucha dedicación. Dedicación en cuanto al seguimiento de la materia. Entonces, en primer lugar, si pensaban hacerla en ratos libres, mi consejo es que no cursen la materia, que la cursen cuando estén dispuestos a hacer una buena cursada. Por lo tanto, entonces, en primer lugar, la materia le va a llevar mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Dónde va el tiempo? Va en la lectura teórica, pero además, consecuentemente, en la participación activa, en la reflexión, pero en la participación activa en cada uno de los encuentros sincrónicos que tengamos. Nosotros les vamos a pedir que participen, que lean, que reflexionen y que participen con su opinión, y que escriban, y que semanalmente dejen en el campus algunas opiniones, participaciones, reflexiones, puntos de vista, perspectiva, que tienen que ver con lo que transitamos en clase. Entonces, es una materia que les requiere tiempo, cuantitativamente una buena porción de tiempo, pero además un tiempo en continuidad. No van a poder dejar la materia. Todas las semanas van a tener que dar muestras concretas de que están cursando la materia. Esa idea tiene que ver con la presencia semanal, con un porcentaje del 75% de asistencia y que lo deben cumplir. Ahora les voy a explicar por qué esta cuestión, y no solamente es un requisito, sino que es una característica central de una materia central. ¿Sí? Yo digo, también decía presencia en la clase, con la participación, pero también con las organizaciones con las que vamos a trabajar. Después Esteban les va a plantear un poquito más sobre esto, pero yo digo, es importante que ustedes todas las semanas tengan un contacto, si no pudiésemos en forma presencial, pero al menos a partir de algún formato de comunicación, WhatsApp, una videollamada, un Zoom, lo que fuere. Pero ustedes deben dar cuenta efectivamente que han tenido un contacto con la organización y que vayan llevando semanalmente el avance del contacto que están teniendo con la organización. Insisto, no es un capricho, sino que es un requisito de la materia, porque la materia es central en la formación de ustedes. Decía, lectura y reflexión. ¿Por qué en esto lectura y reflexión? Porque básicamente esta materia no es una materia solamente instrumental, ya les voy a explicar esto, sino que es una materia que de alguna manera involucra otro tipo de concepto más amplio que dar cuenta de algún tipo de trámite, de alguna gestión. ¿Sí? Es una materia también que los constituye a ustedes, o contribuye en la constitución de ustedes, como actores universitarios. Es una materia donde se pone en juego los sentidos de la universidad, de nuestra universidad. Por lo tanto, ustedes, además de ser de alguna manera testigos de esa situación, van a ser constructores de esta idea de universidad. La universidad se constituye en relación con las organizaciones del entorno en gran medida, a partir
de la participación concreta de ustedes. Por lo tanto, les vamos a pedir eso. Les vamos a pedir tiempo, presencia concreta en clase y participación, pero también participación semanal, permanente, dije semanal, permanente, dije semanal, permanente, con la organización. ¿Se entiende esto? Eso implica dedicación concreta. No tiene sentido una práctica donde, por una cuestión de ustedes, se descuelguen durante 15 días. Hablo con total sinceridad. Tómenlo como una opinión de alguien que quiere inducirlos a que hagan una buena práctica. Entonces, ustedes deben tener un contacto permanente, porque si no, mucho más en tiempo de pandemia, donde los contactos son frágiles, son difusos, son complejos, y las organizaciones, muchas de ellas están atravesando una situación compleja, difícil, ¿sí? Asumir esa responsabilidad como actores en nuestra universidad pública implica esa responsabilidad para estar con la oreja permanente, escuchando y trabajando conjuntamente. Entonces, dije recién, trabajando conjuntamente, empezamos a definir la práctica. La práctica no es una situación en la que ustedes van a construir una respuesta a la organización, solamente. Es cierto que van a hacer algunas cuestiones que mejoren la situación de la organización, pero la práctica, como punto de partida, es un espacio de encuentro. Nosotros vamos a escuchar, a trabajar conjuntamente, insisto, conjuntamente, con otros miembros de una organización, ¿sí? Para la resolución de algunos temas puntuales, concretos, que se van a detectar conjuntamente, con un diagnóstico situacional que haremos conjuntamente con ellos, y con algunas estrategias en las que nosotros aportaremos nuestros saberes, nuestra formación, nuestro punto de vista, ¿sí? Y ellos nos van a aportar su tránsito, su experiencia, su punto de vista. Y en esa conjunción, donde se juntan las cabezas de la organización con las nuestras de la universidad pública, es donde, insisto con esta palabra, conjuntamente se dan los mejores procesos. Entonces, como verán, nos enriquecemos todos. Ellos aprenden, nosotros aprendemos. Ellos hacen aportes, nosotros hacemos aportes. Y ahí salen los mejores procesos. Por eso el sentido de la práctica, además de ser un proceso que nos constituye, nos fortalece como universidad pública en relación al contexto, al entorno, a la comunidad, también nosotros aprendemos de esto. Entonces, aportamos y aprendemos. Aportan y reciben de alguna manera nuestro aporte también. Esa idea de práctica es central. Por eso les estamos pidiendo este tipo de cosas. Les estamos pidiendo mucho compromiso. Les estamos pidiendo que hagan una buena práctica. Hacer una buena práctica es hacer o pensar conjuntamente y poner en juego alguna respuesta concreta, pero también hacerlo correctamente, hacerlo con responsabilidad, hacerlo con sentido ético, ¿sí? Hacerlo críticamente, mirando lo que pasa alrededor y aprendiendo de esa realidad. Eso me parece que es central. Entonces yo digo, tomen estas palabras nuestras, por favor, como una invitación a hacer una buena práctica, pero también sepan que los vamos a demandar desde ese lugar, desde ese lugar. Les vamos a pedir tiempo y compromiso. Bueno, nada, como para contarles un poquito esto, no a modo de capricho ni ser muy duro, pero quiero ser claro y concreto con la práctica que nosotros les vamos a pedir, el compromiso que les vamos a pedir, ¿sí? Bueno, Esteban, como para iniciar creo que está... Bien, gracias. Ya me escucharon bastante. Bueno, esto, insisto, chicos, también era no solo contarles las formalidades que conlleva el desarrollo de esta materia, de esta experiencia, sino todo esto que les contaba Néstor, para que ustedes, sobre todo, tengan herramientas previas, ¿sí? No queremos nosotros con esto espantarlos ni nada por el estilo, sino que simplemente tengan la mayor información posible para que después tomen la decisión que crean mejor, obviamente, porque todo esto que estaba contando Néstor son los carriles por donde queremos que se transite esta materia. Bueno, siguiendo con alguna info
más formal y operativa, que sé que es la que muchos están requiriendo. Ahí les comentamos entonces cuáles son los 5 días, horarios y con qué docentes se pueden cursar, ¿sí? la materia. Como ven allí, como les había adelantado, tenemos 5 comisiones y distribuidas en las 3 franjas horarias que tiene la facultad. Pero, reitero también, con un cupo de estudiantes, ¿sí? Porque por la forma de trabajar, y con esto ahí vuelvo con lo que marcaba Néstor, nos gusta tener cercanía con ustedes, tener espacios de diálogo, de reflexión, hacerles un seguimiento lo más pormenorizado posible, entonces de allí la necesidad de tener un trabajo con grupos no tan amplios, no tan grandes. Así que se pueden inscribir en turno noche, ¿sí? Tanto en la comisión 11 de los lunes de 17:30 a 19:30, que ahí van a estar con Yanina Tarela, que está por aquí. Estaba por acá, Yani. Yani es licenciada en turismo, y va a estar acompañada por Néstor y por mí. Sí. Y también en el turno noche tienen la comisión 12, que ven allí, que es la de los jueves de 17:30 a 19:30, que allí está la contadora María Eugenia Ferreira, que también está por aquí en el Zoom, ¿sí? Que también va a estar acompañada por Néstor y por mí. Luego tenemos una comisión a la mañana, en el turno mañana, que es la del licenciado en Administración Santiago Bornia, está acompañado por un ayudante alumno, que es Madeleine Heinz, estudiante de turismo, que es los martes de 8 a 10 de la mañana, y 2 comisiones en el turno tarde, ¿sí? Los miércoles la comisión 6, 15:30 a 17:30, ahí están con Consuelo, más conocida en el mundo como Coqui, o conocida como Coqui, casi nadie la conoce como Consuelo, que es licenciada en Administración y está acompañada por Mariela Rivero, también ayudante alumna, estudiante de contador. Y en el mismo horario, pero los jueves, está Celeste Morazo, que también es licenciada en Administración, es la comisión 7, y está acompañada por Paula Martínez, que Paula, si no me equivoco, es contador, estudia, ¿no? Paula, sí, ¿digo bien? Sí, sí. Bien. Esas son entonces las 5 comisiones. Como ven, de responsable académico está Néstor, que va a estar deambulando por todas las comisiones, igual que yo, en mi rol de jefe de trabajos prácticos. Quizás después nos anclemos más en unas que en otras, pero en el inicio nos van a ver un poco en todas las comisiones. Estos días y horarios son, insisto, los que van a tener disponible para inscribirse a partir de mañana o el lunes. Creo que más el lunes que mañana, pero chequeen mañana por las dudas en el sitio. Bien, otra pauta que es importante que ustedes ya la sepan, porque como bien marcó Néstor, la cuestión del tiempo es central en el desarrollo de esta materia, es que en la medida de las posibilidades de ustedes, además de ver ya si tienen una dupla para poder anotarse en la comisión y poder desarrollar la práctica, bueno, que piensen o visualicen alguna organización, ¿sí? Este tercer actor que mencionaba Coqui, que es lo distintivo de este tipo de materias, ¿sí? Que no es solo lo que aparece y se trabaja entre ustedes estudiantes y nosotros docentes, sino que hay un tercer actor, que son las organizaciones comunitarias. Bueno, que empiecen a pensar con qué organización ustedes se podrían vincular, empiecen a ver de contactar incluso algunas organizaciones comunitarias. Ahora yo les voy a describir, cuando hablamos de organizaciones comunitarias, a qué nos referimos, porque, de nuevo, la variable tiempo es central en el desarrollo de esta materia, así que cuanto antes ustedes puedan intentar algunos contactos, seguramente va a ser mejor. Y esto lo decimos porque desde la cátedra, desde la Secretaría de Extensión, tenemos, ¿sí?, algunas organizaciones con demandas puntuales al que nosotros les podemos facilitar el contacto. Pero este listado con demanda que tenemos nunca nos alcanza para todos los estudiantes de un cuatrimestre, así que necesariamente necesitamos, valga la redundancia, que ustedes también consigan organizaciones en las cuales poder desarrollar la práctica. Si no la consiguen después de 1, 2 o 3 contactos y tienen algún inconveniente, bueno, podemos buscar en el listado que tenemos desde la Secretaría de Extensión para poder sumarlos allí a desarrollar su práctica. Esteban, te hago una breve interrupción, perdón, antes de avanzar con el tipo de organizaciones, porque hay varias preguntas en el chat de algunos estudiantes que no están residiendo en Mar del Plata, alguna mención a La Plata, otros no nos dicen bien dónde, que nos preguntan si la organización necesita sí o sí ser de la ciudad de Mar del Plata. Inicialmente lo que vamos a decir es, no necesita ser de Mar del Plata, pero tiene que ser de la localidad donde ustedes están, porque ustedes tienen que entrar en un diálogo
concreto, en la medida de lo posible presencial, con esa organización. Dicho esto, algo que dijo hoy temprano Esteban, y que es innegociable, es que la práctica es en duplas. Por lo tanto, si uno de ustedes está en La Plata y el otro está en Mar del Plata, hay que encontrarle la vuelta para que esa práctica sea posible si la organización es de La Plata o es de Mar del Plata. Porque no es una práctica individual que hago yo donde quiero o como puedo, sino que hay que encontrar esos equilibrios. Digo con esto, quienes no estén residiendo en Mar del Plata no pueden hacer la práctica. No, no estábamos diciendo eso. Pero sepan que esas características son innegociables. Es en dupla y requiere que ustedes estén en el mismo lugar donde está la organización o que puedan desarrollar un vínculo en la medida de lo posible, lo más parecido al vínculo que se daría en la presencialidad, ¿sí? Esas cuestiones puntuales las vamos charlando en cada comisión, ante cada situación, pero ya vayan pensando que esa es la lógica en general, ¿sí? Así que el estudiante de La Plata que se consiga, o otro estudiante de La Plata, que no va a ser fácil, o un marplatense que tenga ganas de viajar de vez en cuando para allá y de paso conoce las diagonales y van a ver a estudiantes o a gimnasia, ahora que va a haber público en las canchas y esas cosas. Va al Museo de Ciencia Natural, a la Universidad de La Plata, etc. Bien, bien por la aclaración. Entonces, pasando a una descripción, lo voy a hacer breve, esto es muy conciso, porque después lo vamos a recuperar y a trabajar de nuevo en las comisiones, ¿sí? Dentro de 2 semanas. Cuando hablamos de organizaciones comunitarias, ¿sí? Tienen algunas particularidades, ¿sí? Que son un poco estos grandes grupos que ustedes ven acá. Estamos hablando básicamente de asociaciones civiles sin fin de lucro, y dentro de este paraguas hay muchos formatos posibles de asociaciones, ahora las vamos a ver. También estamos hablando de un tipo de organización que sí persigue un fin de lucro, pero que su forma organizativa es muy particular, que es todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria, ¿sí? Ahora vamos a ver también a qué se refiere este tipo de organizaciones o de emprendimientos. También en vínculo con algunos organismos del Estado, no para el Estado, sino en vínculo con algunos organismos del Estado, o también se pueden sumar ustedes a lo que son los grupos, programas y proyectos de extensión que tenemos en la Secretaría de la Facultad, ¿sí? Que esos ya son dispositivos, ya son equipos que están armados, que hay docentes, hay estudiantes, hay graduados, quizás alguno de ustedes ya ha tenido alguna experiencia allí, que ustedes se pueden sumar a esos grupos, a esos proyectos y desarrollar así su práctica, que a su vez tiene que ver o con emprendimientos de la economía social, o con asociaciones civiles sin fin de lucro, o con algún organismo del Estado. Bueno, asociaciones civiles sin fin de lucro, hay un listado largo de formatos, pero quizás los más conocidos, para que tengan una idea, las ONG, ¿sí? Las organizaciones no gubernamentales entran aquí, y decimos ONG temáticas porque la mayoría persiguen una temática, ¿sí? Son personas que se nuclean, que se asocian para desarrollar alguna cuestión vinculada a una temática, que puede ser medio ambiente, puede ser derechos de los niños, derechos de los adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones que se pueden desarrollar desde una ONG. Es una organización de tipo comunitario con la cual ustedes podrían vincularse para desarrollar la práctica. También las sociedades o asociaciones de fomento, todos los barrios de nuestra ciudad y de otras ciudades tienen sociedades y asociaciones de fomento, también allí podrían desarrollar su práctica. Centros culturales, también, bibliotecas populares también, clubes sociales y deportivos también entran en esta figura de asociación civil sin fin de lucro, y acá por supuesto, por ahí ponemos el acento en lo barrial, ¿sí? Porque estamos hablando de clubes de dimensión pequeña, ¿sí? de llegada acotada, porque un gran club en general tiene recursos como para poder solucionar alguna problemática sin necesidad de que nosotros nos vinculemos con ellos. Pasando a... Uy, estoy reinterrumpidora, perdón. Por favor. Pero pienso, ahí justo Joaquín, cuando hablábamos de lo de las localidades de otros lugares, decía, complicado, vivo en un pueblo. Y digo, hemos tenido prácticas en clubes sociales de localidades chicas, de pueblos, justamente, porque es donde hay organizaciones que tienen quizás menos posibilidad de acceder a un acompañamiento profesional como el que ustedes pueden ofrecer, o alguna práctica pedagógica de si estudian profesorado o de alguna de las tecnicaturas. Digo, por eso está bueno que piensen de las organizaciones que tienen en su entorno próximo, que conocen, a las que pueden tener acceso, ¿sí?
Sí, de hecho, Perdón, prometo que no interrumpo más. no, por favor. En Mar del No, Plata, está para que bien. tengan una idea, hay más de 600 ONGs o asociaciones civiles sin fin de lucro en Mar del Plata. Pero después, como bien dijo Coqui, en cada pueblo hay, chicos, hay clubes, hay sociedades de fomento, hay ONGs, hay bibliotecas, hay etcétera, etcétera, o alguno de estos que tiene que ver con la economía social y solidaria, que es lo que le iba a comentar seguidamente, todo lo que tiene que ver con cooperativas, ¿sí? Las cooperativas de servicio o cooperativas de trabajo. También, por ejemplo, algún tipo de fábrica o empresa recuperada, también las mutuales, que son un formato de la economía social y solidaria, también incluso emprendimientos, ¿sí? Que persiguen un fin de lucro, pero acá hablamos de pequeños emprendimientos de tipo comunitario, personas que quizás recién arrancan a encarar un emprendimiento y que algún acompañamiento desde lo contable, administrativo, económico, de turismo, ¿por qué no?, de la comercialización, etcétera, etcétera, le puede servir. Así que con algunos pequeños, insisto, pequeños emprendedores en etapas iniciales, también ustedes pueden desarrollar su práctica, o redes asociativas de trabajo, que en general los emprendedores tienen algunas redes de trabajo. A grandes rasgos, a esto nos referimos cuando hablamos de economía social y solidaria. Luego, organismos vinculados al Estado, remarco nuevamente, ¿sí? No es que ustedes pueden hacer una práctica en el Estado, ¿sí? Porque hay otros formatos, hay prácticas académicas, hay pasantías, hay otros formatos que ustedes pueden desarrollar. En el caso de una práctica comunitaria es en vínculo con algunos organismos que tienen que ver con el Estado. Por ejemplo, las cooperadoras, que están vinculadas a las escuelas, que hay muchísimas, todas las escuelas públicas, como ustedes saben, tienen cooperadoras, sean municipales o provinciales. De nuevo, acá en Mar del Plata o en cualquier pueblo de los que tenemos en la zona o en cualquier lugar del país. También cooperadoras, por ejemplo, de centros de salud o de centros culturales, o algún otro organismo, nuevamente, que articulen a partir del Estado, a veces de algún programa, de algún ministerio del Estado, que los permite vincular con alguna organización de la sociedad civil. Y por último, lo que les decía también. ¿Podría hacerte una pregunta? Sí, adelante. Sí, pequeños emprendimientos comunitarios. ¿Podrías dar algún ejemplo que no me quedó bien claro? En Un realidad ejemplo de... cualquier tipo de emprendimiento, una persona que es un artesano y que está reelaborando cosas y tiene dudas con cuestiones contables, justo es un ejemplo que ha surgido muchas veces, y ustedes, un estudiante de contador sobre todo, pero de otras disciplinas también, lo ayudan a hacer mejores cálculos de costos de las artesanías que desarrolla, para que realmente por ahí obtengan una ganancia, ¿sí? Por dar un ejemplo muy específico. Eso es un pequeño emprendimiento, pero también hay pequeños emprendimientos de algunos que apuntan a ser en algún momento una gran empresa, pero están recién en una etapa muy, muy inicial, tienen un conocimiento específico de la producción de algún servicio, de algún producto, pero no conocimientos en términos contables, administrativos, económicos, etcétera, y que nosotros podemos dar una mano en esa etapa inicial, ¿sí? De cualquier tipo de prestación de servicios o de productos, ¿sí? Todo eso es un pequeño emprendimiento, ¿sí? Es muy amplio el abanico, pero insisto. Perfecto, muchas gracias. No me quedaba claro la parte de comunitario. Sí, lo de comunitario es algo que resaltamos siempre nosotros para que sepan que una empresa, digamos, es una figura que no entraría en términos comunitarios. Sí, Voy a poner un ejemplo sí. de un pequeño emprendimiento que no es comunitario. Yo, profesional en ciencias económicas, pongo un emprendimiento de diseño de textil. Eso no es comunitario. ¿No es comunitario en qué medida? En la que yo soy profesional de la universidad, desarrollo una actividad comercial o quiero desarrollar una actividad comercial y tengo otras redes de contactos que me permitirían resolver esta necesidad, por ejemplo, de un cálculo de costos. ¿Sí? Entonces, lo comunitario ahí está asociado a la idea de la supervivencia, no necesariamente porque sin ese emprendimiento no puedan comer, pero sí a la idea de que sea la principal estrategia de generación de ingresos de ese grupo familiar, de ese colectivo, y que no tengan en su propia organización o en su propia red de relaciones formas de resolver esta demanda específica del campo de las ciencias económicas, y por eso nos necesitan ahí. ¿Sí? Y ahí voy a una diferencia que decía Anto en el chat, esto no se cruza con las profesionales académicas, y sí voy a decir se recontra cruza, las dos son prácticas profesionales. Lo que nos distingue es que las profesionales académicas no están circunscriptas en cuanto a con quiénes
Entonces yo puedo hacer una práctica profesional académica haciendo una práctica comunitaria, pero también la puedo hacer en una empresa, en un estudio contable, bueno, en infinidad de organizaciones en las que puedo hacer las académicas. No todas las académicas pueden ser comunitarias, pero sí a la inversa. ¿Sí? Exacto, ¿no? La diferencia es con quién desarrollamos la práctica. Por eso la especificación que les estamos dando de que cuando hablamos de organizaciones comunitarias, ¿a qué nos referimos? Por último, esta aclaración de que también se pueden sumar a los distintos proyectos, grupos de extensión que hay en la facultad o en otras facultades también. En nuestra facultad en económicas tenemos 4 grupos de extensión. Uno es específicamente de economía social y solidaria, hay uno que trabaja turismo y recreación, hay otro que trabaja toda la temática de emprendedores, y hay otro que trabaja todo lo que tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil. Muchos de los docentes de la materia estamos en los grupos de extensión, así que nos van a encontrar en ambos lugares. Y también tienen toda la red de centros de extensión que tiene nuestra universidad. Para los que no lo saben, desde hace varios años ya se ha dado una estrategia en nuestra universidad de tener presencia en el territorio, ¿sí? Presencia física, no solo en el complejo universitario, en el rectorado o en las facultades, sino a través de estos centros de extensión que justamente se anclan en algunas organizaciones comunitarias. Así que ahí tienen un listado de, creo que están todos, no sé si falta alguno, Coqui, corregí, los centros de extensión que tiene nuestra universidad, que tiene muchos en los barrios aledaños, o de los suburbios, sobre todo, de nuestra ciudad, Y te faltan 2. localidades cercanas. Menciónenlos. Te falta suroeste, que es toda la, digamos, la zona de las Américas, bueno, zona oeste, atrás del estadio sería para que se ubiquen los que están en Mar del Plata, zona Estadio María Minela, bueno, en una diagonal yendo hacia Batán, toda esa zona, y uno que estamos por inaugurar mañana, paso el chivo de paso, que se llama Zona Oeste Rural, que aborda todo lo que es Sierra de los Padres, la Gloria de la Peregrina, Laguna, bueno, y todo ese cordón por la 226, entre Balcarce. Bien, así que como ven allí tienen un montón de centros de extensión donde ustedes podrían apoyarse también para desarrollar una práctica o vincularse con el centro y a partir de algunas demandas puntuales desarrollar la práctica, incluso en localidades aledañas, como decíamos recién, como Balcarce, Santa Clara del Mar y Miramar, y Batán. ¿Sí? Una Bien. consulta Sí. sobre el tema de acreditar las prácticas profesionales académicas. Bueno, yo estuve cursando con Celeste en APAN y nada, ya sabe de que mi idea era seguir con las prácticas comunitarias para que se me acrediten así, y conseguí otra dupla, Julián. En ese caso, y además como la organización amerita seguir, tiene muchas cosas para trabajar. Cuando nos inscribimos, a mí no me va a aparecer para inscribirme porque ya estoy anotada. Se inscribe mi compañero, se inscribe mi dupla, Julián, y después a mí me aceptan por el campus, o sea, me agregan desde el campus. Sí, así es. En el caso de los que quieran hacer también o acreditar también a partir de las prácticas comunitarias, las prácticas académicas, tienen que hacer 2 veces las comunitarias, ¿sí? No es que hacen un poquito más de horas y acreditan las 2, sino que tienen que hacer 2 veces las comunitarias, como en tu caso. Hay un No, montón claro, para hacer. está claro. En el caso de tu compañero, si recién es la primera vez que lo hace, sí, se tiene que anotar en el SIU, y en tu caso no. Anda hablándolo con Celeste, si es que además vas a cursar en su comisión, si no nos decís, depende del horario, y a partir vemos de eso, también cómo nos queda el horario, cómo queda la inscripción. Bien, bien. ¿Alguna incluso, consideración más en el caso vos ese? preguntabas, si no entendí mal, que querías hacerlo además en la misma organización, porque hay posibilidades de continuar. Bueno, eso sí tenés que hablarlo también con Celeste en lo posible, porque nosotros lo que te vamos a pedir es que hagas una práctica distinta, no la misma que venías haciendo, o a lo sumo complementaria. No, hay distintos objetivos, sí. Exacto, perfecto. Entonces, si vos haces como algo nuevo o complementario a lo que hiciste, bueno, estás iniciando de nuevo la práctica, así que si se cumple todo eso, podrías desarrollarla en la misma organización. Claro, sí, la planteé porque hay muchas cosas para hacer, y bueno, con Celeste ya hemos hablado. No tengo la cámara activada, pero bueno, Celeste, te veo.
¿Cómo es? Ya el lunes rendimos, así que nada, fue una Bien. experiencia muy satisfactoria. ¿Cómo es? Y bueno, y voy a seguir, al menos yo, y estoy con otra dupla. Y bueno, y la pregunta de la inscripción, y si tengo que tener algo más en cuenta, en mi caso, que serían las PPA. O sea, que contaría como PPA. Exacto, exacto. Pero bueno, lo volvemos a hablar el lunes, que seguro nos vemos, entonces cuando hagas la exposición. Ahí, Bueno, Esteban, ¿había dale. alguna pregunta del profesorado? Más allá fuimos contestando algunas dudas sobre organizaciones, de comercio Gracias. exterior y otras cuestiones que les pedimos que revisen el chat, para quienes tengan por ahí la misma duda de lo que ya se haya conversado. Por ahí, en el caso del profesorado en economía, que es una carrera docente, en este caso se trata de una práctica en ámbito no formal, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de organizaciones? Podría ser cualquiera de todas las que dijimos, porque el aporte de una práctica del profesorado en economía tiene que ver con esa dimensión pedagógica que hace a las ciencias económicas en una actividad. Entonces, podrían trabajar en casi cualquiera de todas las que mencionamos. Lo deseable sería que trabajaran asociados, al igual que los chicos y las chicas de periodismo, con otras disciplinas, porque entonces hay complementariedad en lo que están haciendo y quizás se puede trabajar un abordaje de costos o una cuestión de distribución de trabajo de grupos o de análisis de funcionamiento de una organización o una mejora en el funcionamiento de una organización, y el profesorado universitario aporta una dimensión sobre cómo trabajar eso con la organización desde su saber pedagógico. Así como periodismo podría aportar cuestiones relativas a cómo trabajar la comunicación, cómo mostrar, cómo difundir, cómo narrar, ¿sí? Obviamente hay una cuota de estos ejemplos que les proponemos nosotros a partir de la experiencia, pero también hay una cuota de creatividad y de revisar cada uno de ustedes su perfil disciplinar, su plan de estudio, e imaginarse qué podrían hacer, qué podrían aportar, qué cosas sienten que saben hacer y que podrían aportar en alguna de las organizaciones que conversábamos recién, ¿sí? Quiero decir, nosotros les tiramos ejemplos, pero no es prescriptivo, no es que le decimos van a hacer esto o aquello. ¿Qué hacer? Va a depender de con qué organización, qué necesidades existan, qué cuestiones pongamos en diálogo, ¿sí? Es solo para que ustedes se vayan como haciendo una idea de por dónde podría ir la práctica comunitaria. Exacto, y esto que les vamos a comentar seguidamente, que insisto, lo voy a pasar rápido también para no alargar mucho más la charla, porque además lo vamos a retomar, ¿sí? En la primera clase vamos a retomar un poquito esto. Esto es a título informativo para que ustedes tengan una primera idea de, bueno, qué han hecho colegas de ustedes, compañeros de ustedes, estudiantes de las distintas carreras, previamente, ¿sí? En experiencias anteriores con las prácticas, así como Romina, que va a terminar ahora su práctica y posiblemente continúe, contará su experiencia después por ahí en cada comisión. Esto es un análisis que hemos hecho. Las prácticas comunitarias ya tienen un recorrido de 12/13 años y hemos hecho toda una investigación, un estudio que seguimos profundizando actualmente, y de ahí deducimos un poco estas tareas que han hecho y estos porcentajes que en cantidad de estudiantes que han hecho este tipo de tareas. Pero pueden aparecer otras, ¿sí? Que no estén acá necesariamente, y además les vamos a deber esta información sobre todo de las tecnicaturas, porque las tecnicaturas, las carreras cortas, recién el año pasado hemos tenido estudiantes que llegan a cursar las prácticas comunitarias, y sobre todo este año hemos tenido muchos estudiantes de tecnicaturas que están haciendo la práctica. Así que para el año que viene seguro vamos a tener datos también de esto, este desagregado de las demás carreras. Pero bueno, ahí ven los estudiantes de contador un poco las tareas que han hecho, que son las clásicas del perfil profesional del contador. Aquí tienen las de administración, también algunas tienen vínculo con las que han hecho los contadores y otras son específicas de la carrera de administración. Estas son las de turismo, que están pensadas, o esta información tiene que ver con la licenciatura, pero en la tecnicatura también algunas de estas en este año y medio que ya llevamos de experiencia se han repetido, algunas de ellas. Insisto, las paso rápido, no se vuelvan locos porque las volvemos a ver dentro de una semana. Y estas las de economía, ¿sí? Por ahí es una torta más chiquita, menos desagregada, pero también han hecho diferentes actividades los estudiantes de economía, y los del profesorado, como decía Coqui hace un rato, obviamente con un perfil que tiene que ver con cuestiones didácticas, con el desarrollo de una práctica
y de habilidades que tienen que ver con la didáctica, con la pedagogía. De nuevo, y para cerrar, tengan en cuenta esto, se los decimos porque sabemos que les sirve en este momento tener bien presente todo esto, la necesidad de tiempo para desarrollar la materia, que requiere presencia virtual o presencial, pero presencia al fin, que tienen lectura, no mucha, pero algunas lecturas van a tener que hacer, que todo el tiempo estamos trabajando de manera crítica, reflexiva, sobre lo que hacen en la práctica, con la organización, sobre lo que pasa en la cátedra, en la cursada, que requiere dedicación, que requiere compromiso y que requiere sentido ético. Para cerrar entonces, ahí les dejamos algunos formatos de contacto que tenemos. Obviamente en el campus virtual están las prácticas. No se desesperen por matricularse ustedes, los vamos a matricular nosotros, ¿no? ¿Celes, Coqui, es así? Sí. Bien. Así que cuando ustedes se inscriban en el CIU, ¿sí? Y nosotros veamos los listados, queden los que efectivamente tienen más del 50% de la carrera y demás, y a lo sumo hagamos alguna excepción. Y las excepciones, para que lo tengan claro, es solo para quien se recibe a fin de año, ¿sí? O sea que necesita cursar esta materia, entre otras, para recibirse, y que nos lo demuestra, y no pudo anotarse porque se llenaron los cupos, bueno, en ese caso hacemos una excepción y lo sumamos. Pero es el único caso, ¿sí? La única excepción posible. Para quien necesite sí o sí cursar la materia y no llegó a anotarse porque se llenaron los cupos previamente. Pero con todos esos listados, una vez que los tengamos bien depurados, nosotros mismos los vamos a ir matriculando y además los vamos a matricular en cada comisión del campus virtual de las prácticas. Tenemos una fanpage de Facebook, una página de Instagram también. Ahí tienen el mail, que es el Gmail, que lo pueden ver. En la página de la facultad también hay información. Y bueno, el día que volvamos a la presencialidad en la secretaría, ya me encuentran de vez en cuando, pero si van a la facu algún momento durante el cuatrimestre, que lo vamos a hacer, me van a encontrar a mí allí en la Secretaría de Extensión como forma o nexo de contacto también. Profe, disculpe la interrupción, buenas Sí. tardes. ¿Puedo hacer una consulta? Las que quieras. Sí. Sí, quería saber cómo funcionaba lo de la excepción para poder trabajar de más de a 2 personas, hasta de a 3, porque cuento mi situación, queríamos con 2 compañeros hacerla y uno de ellos vive en Balcarce, y bueno, queríamos ver la posibilidad de trabajar de a 3 para que, bueno, pues nosotros, los otros 2, yo y otro compañero más, vivimos en Mar del Plata, a él le serviría hasta solo una hora poder cursarla con nosotros. No sé si se puede aplicar la excepción en ese caso. Puede ser, Martín, no te digo que no ahora, pero tampoco te digo que sí, no te quiero mentir, porque siempre va a depender el ser 2 o ampliar a 3, el tipo de organización con la cual ustedes hagan la práctica, porque no es fácil que con la organización que se vinculen existan demandas que requiera que 3 estudiantes se vinculen con ellos, ¿sí? Porque lo que no queremos es que ustedes hagan una práctica que en un estudiante o 2 la podría hacer tranquilamente y son 3, porque no tiene sentido, porque alguno va a quedar sin hacer tarea o todos van a hacer poco. Entonces, dependiendo del tipo de organización con la que se vinculen y las demandas que aparezcan, recién ahí podemos resolver si pueden hacerla de a 3 o de a 2. Así que a priori no te puedo decir que sí ni que no. Esa Sí, es la es cuestión. complejo, Martín, es complejo, Martín. Yo te diría que es muy excepcional. La posibilidad de que hagan de a 3 es muy, pero muy excepcional y tiene que ser debidamente justificado. Entonces yo digo, indaguen si hay alguna otra forma para organizarse en dupla. Como bien les dijo Esteban Zavalia, es realmente excepcional la posibilidad de hacerla de a 3. Es muy poco frecuente. Y siempre debidamente fundamentado. En el chat, yo comentaba recién con Cele, digo, es como, está haciendo que el chat como un Tinder de duplas de práctica comunitaria. Bueno. Hay un montón de estudiantes que fueron No poniendo, de conozco hecho el ahí Tinder, pero entiendo que vos sí. machean. Bien. Machean estudiantes que no tienen dupla con otros que tampoco, bueno. Ahí se pasaron varios contactos, gente que no es de Mar del Plata, que están en Balcarce, ¿sí? Revisen un poco la conversación, van a encontrar seguramente a alguien que esté en la misma situación o con el que puedan encontrarse. Quiero responder algunas preguntas del chat que me parece importante que todos se queden con esta claridad. Sol, la organización no está buscando un empleado o empleada, ¿sí? Nosotros no nos vinculamos con las organizaciones desde esa lógica. Entonces, la organización a priori no nos va a pedir 1 o 2 personas,
nosotros nos vamos a vincular con esas organizaciones para charlar con ellos sobre qué cuestiones podemos trabajar con ellos. Vamos a escuchar, vamos a dialogar, vamos a ver si hay cosas de nuestras disciplinas, si las disciplinas de nuestra dupla y mía sirven para lo que la organización nos cuenta, ¿sí? Entonces es muy difícil que nos encontremos con una organización que necesite una actividad que solo alcance para que la desarrolle una única o un único estudiante, ¿sí? Porque la modalidad de vincularnos con la organización es diferente, ¿sí? No es tanto como una vacante de pasantía o una vacante de cualquier otra oferta de práctica o más asociada a la oferta laboral, ¿sí? Eso me parece que es importante que lo tengan ahí como presente, ¿sí? Después, antes preguntaban, esperen que la quiero volver. Norma decía, soy de Tecnicatura en Comercio Exterior. ¿Sí o sí es de Comercio Exterior mi dupla? No, no necesariamente. Bienvenidas las duplas que compartan disciplinas diferentes, ¿sí? Podés tener dupla de la misma profesión y ya trabajar juntos y conocerse y anotarse en la misma comisión y tratar de trabajar juntos, o podés ir a la comisión o en el chat y encontrarte con otro estudiante, otra estudiante que quiera trabajar en lo mismo que vos y empezar un camino de trabajo de práctica juntos, ¿sí? Bienvenidas sean esas experiencias, son de las más enriquecedoras, ¿sí? Porque pasan cosas diferentes. Profe, Y hago Sol, perdón, sí, dale. una última Tengo una consulta. sobre la presencialidad que no quiero Perdón, dejar si quiere, si quiere abordarla. responder antes, por las dudas, que debe ser importante. Bueno, Sol, que agradezco la inquietud porque está trayendo un montón de preguntas que después aparecen en las comisiones, así que vienen bien para charlarlas y conversar acá. Sol nos pregunta, ¿son probables las clases presenciales? Y yo te tengo que decir que no tengo ni idea. En Mar del Plata hoy se detectaron 2 casos de la variante Delta. ¿Qué sé yo en dónde estaremos en 15 días? Inicialmente, la cursada es virtual. A mí, en lo personal, me encantaría poder proponerles encontrarnos en el edificio del rectorado, del complejo, y hacer una ronda con distancia, con ventilación. Creo que a todos los docentes que estamos acá nos pasa lo mismo, ¿sí? A priori es virtual. No descarten, para quienes están en Mar del Plata, que si se pudiera en algún momento les propongamos algún nivel de encuentro presencial, siempre entendiendo que quienes no están en Mar del Plata tendrán su espacio virtual, ¿sí? Porque lo que sí es importante que todos tengan claro es que nadie que esté inscrito y vaya a cursar la práctica se va a quedar fuera de la cursada, ¿sí? La virtualidad está garantizada, ¿sí? Pero sería deseable, importante, por lo menos a mí me pasa, me encantaría poder decirles en octubre, en noviembre, ¿qué pasa si el miércoles que viene nos encontramos en la facultad? No sé si va a pasar, ¿sí? Lo miro a Esteban y Tengo un par de comentarios. ¿Puedo un par de comentarios? Yo digo, hay uno que es importante, me parece para mí. Yo les decía que es importante que ustedes se comprometan con el trabajo y con la organización, pero es muy importante que la organización se comprometa con ustedes también. Es muy importante que ustedes le expliquen a la organización que la organización tiene que trabajar conjuntamente con ustedes, que les tienen que dar bola, los tienen que escuchar, se tienen que encontrar con ustedes. No es una buena práctica, no nos sirve como práctica a ninguno, si la organización les da un montón de papelitos y les dice, tráemelo resuelto cuando termine el cuatrimestre. Eso no es la práctica que nosotros estamos impulsando. ¿Se entiende? Eso es muy importante. No existe la práctica si no hay un trabajo conjunto, si la organización no se encuentra semanalmente con ustedes de alguna forma. ¿Sí? Y la segunda cuestión, perdón, es que el contacto que hagan ustedes es muy importante, pero por ahora es exploratorio, ¿sí? Ustedes no confirmen todavía el trabajo con la organización hasta que nosotros, en las comisiones, les demos el visto bueno. ¿Se entiende? No me quería olvidar de esas cositas básicas. Bien, yo retomo un poquitito lo que manifestaba Coqui referido a la presencialidad de clases. Lo mismo, ¿sí? A priori es virtual la cursada de la materia, los encuentros en los días y horarios establecidos,
pero lo que sí es presencial es la actividad práctica de ustedes con la organización, ¿sí? Ahí es importante que ustedes de manera presencial estén en contacto con la organización, y aparecía el ejemplo que teníamos hoy de un estudiante de La Plata y demás. Salvo también alguna excepción, como bien decía Coqui recién, si en algún momento llegara a dispararse nuevamente los contagios por esta cuestión de la variante Delta y se establecen algunas restricciones mayores todavía durante una semana o dos, bueno, ahí obviamente los contactos los harán de manera virtual con la organización, porque no podemos hacerlo de manera presencial, pero sí cuando se pueda, como es el caso de hoy, con los debidos protocolos, que es estar siempre con barbijo puesto, con el tapabocas puesto, tener distancia, en lo posible estar reunidos al aire libre, no compartir el mate, aunque a veces nos gusta ir a hablar con la gente de la organización y tomar un mate, bueno, no hay que hacerlo, tomen un café o se llevan el mate cada uno. Con todos esos cuidados, sí queremos que la práctica, ¿sí?, la actividad en contacto con la organización sea de manera presencial. Bien, no sé si quedan Una más. última, hago no, pongo acá consideración, porque ¿qué nos pasa? Periodismo digital y profesorado universitario en economía en el SIU tienen códigos diferentes para la inscripción a la asignatura, al requisito, que el resto de las carreras. Entonces, ustedes no se van a encontrar con comisiones con horarios en el SIU, se van a encontrar con comisión única. De hecho, ahí nos chusmeaban que periodismo, que tiene otro código, ya está, periodismo no, profesorado, de hecho ya está abierta, que esa se nos pasó con el departamento de estudiantes. Ustedes se anotan en esa comisión y nos mandan un mail al mail que pusimos, que proyectó Esteban, ppccomunitarias@gmail, con el comprobante de inscripción en el SIU, y nos ponen 2 alternativas de horarios y días en los que podrían cursar, ¿sí? 2 alternativas. ¿Por qué es esto? Porque como ustedes tienen un horario, como no tienen horario publicado y nosotros tenemos esos 5 horarios que mostró Esteban, si nos ponen 2 alternativas, vemos cómo queda todo el match, nos lo ponen en orden, de preferencia, ¿sí? Y tratamos de sumarlos a alguno de los horarios en donde pueden cursar, ¿sí? Pero anótense en el SIU. Es importante que se anoten y que nos manden ese correo, ¿sí? Digo, no lo charlamos con el equipo, pero improviso acá una solución, no sé, Esteban, si estás de acuerdo. Está bien, Coquito. No, está perfecto. Está perfecto. De hecho, vamos a intentar también que en todas las carreras cortas, las tecnicaturas, les aparezcan las 5 comisiones, pero es posible que no, que pase lo mismo que con el profesorado, y les aparezca solo un día y horario. En ese caso, los de la tecnicatura, insisto, los de las carreras de grado, contador, administración, economía, turismo y bueno, profesorado no, las otras 4 les van a aparecer las 5 comisiones. En el caso del profesorado no, y posiblemente en el caso de las tecnicaturas tampoco, les va a aparecer un día y horario solo. Entonces ahí sí tienen que proceder de la manera que les dijo Consuelo, que es enviándonos un mail con al menos 2 opciones, optando por una comisión y un horario, para que nosotros a partir de ello trabajemos con la cuestión de los cupos, ¿sí?, para que no nos queden desequilibradas las comisiones. Y una aclaración que no lo dijimos, digo, pero vale la pena aclarar. ¿Por qué hay cupo en las comisiones? Porque como ustedes van a trabajar de a 2 con una organización y ustedes van a tener un par docente, 2 docentes acompañándolos, y trabajamos en taller, es decir, que dialogamos, intercambiamos, es importante que ese espacio sea un espacio manejable. Entonces, intentamos que cada grupo, cada comisión, tenga un número posible de acompañamiento, porque si no, los profes que estamos en las comisiones no podemos acompañar 30 duplas de prácticas cada uno, cada cuatrimestre, porque se nos acumulan las anteriores, se nos hace imposible siquiera terminar de entender, de conocer qué van a hacer. Entonces, para que ese acompañamiento exista, es importante que las comisiones tengan un tamaño. Por eso insistimos con la cuestión del cupo, atendiendo excepciones, como decía Esteban. Pero no es que es caprichoso, sino que tiene que ver con esta lógica de trabajo, que tiene que ver también con que ustedes pasen por una experiencia enriquecedora y que no sea una cursada más. Para que todo eso se dé, no tenemos que ser una millonada, ¿sí? Bien. Bueno, siguen ahí dando sus teléfonos, buscando duplas, está perfecto. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Yo soy la chica que vive en La Plata y quería saber, ¿yo puedo viajar de forma regular a Mar del Plata? Si de esa forma igual lo podría cursar. Porque mi miedo es ese, del tema de la presencialidad con las organizaciones.
Sí, perfecto, Lucía. En ese caso, lo ideal obviamente sería que consigas una dupla de acá de Mar del Plata, que la organización sea de acá, y que obviamente planifiques para cuando vengas a Mar del Plata poder desarrollar alguna actividad presencial con la organización. Ah, genial. Yo más precisamente soy de Batán. Por ahí si hay alguno de Batán o que quiera desarrollar la práctica en Batán, por ahí es más conveniente de Tenemos esa forma, no sé. un centro de extensión. Excelente, Lucía, excelente que seas de Batán. Proyectos. Genial. Profe, hago una consulta que era la que quería hacer, ya se le hice por mensaje a la profesora. Era que si yo hago dupla con un compañero que vive en Balcarce, pero tranquilamente puede venir semanalmente a hacer en forma presencial a la organización, ¿hay algún problema? O... Ninguno. Perfecto. Muchas gracias. Pero tengo que hablar, por lo que me dijo la profesora, con el profesor de mi comisión o... Sí, todas estas cuestiones ya en la semana que viene no, la otra, cuando empiecen a cursar, ¿sí? Se las van a ir planteando al docente responsable de cada una de las comisiones, sea Eugenia, sea Consuelo, sea Celeste, sea Janina o sea Santiago, o los ayudantes, o a Néstor o yo. Lo plantean allí y vamos de a poquito acomodando todas las cuestiones y diciéndoles que sí o que no, básicamente. Perfecto, muchas gracias. Y una cosa, para evitar las ansiedades para quienes se inscriban en el SIU y que nos bombardeen la casilla de Gmail y no podamos nunca llegar a tiempo a contestarles, o el campus, tengan paciencia, que la idea es que cursen, y la información sobre cuándo cursan, cómo cursan, el enlace y todo lo demás va a estar en el campus, y van a poder acceder al campus antes del día que les toque cursar. Pero tengan paciencia, porque por ahí nos engancha un poquito sobre la fecha, esta revisión que hacemos de las inscripciones al SIU con la matriculación al campus, ¿sí? Entonces estén ahí pendientes de qué pasa en el campus, si ya les aparece sobre finales de la semana que viene, y si cursaban el martes a la mañana y es el lunes a las 23 y todavía no los matriculamos, bueno, sí, por favor, escríbanle a Santiago al campus virtual preguntándole qué pasó con su caso particular, que va a estar creo que el martes a la mañana, ¿no? ¿Dije bien? Sí. Pero si no, si es el jueves y es el martes y no están matriculados, tengan paciencia, ¿sí? Porque después nos van a escribir 300 veces y no les vamos a llegar ni a contestar y los vamos a matricular antes. Sí, como ya les dije, la inscripción al SIU se va a abrir o mañana o el lunes. Insisto, no lo defino yo ni nadie de nosotros, sino la gente de División Alumnos, eso, pero no va a pasar del lunes. Luego del lunes, ustedes nos van a empezar, los que se van inscribiendo, nos van a empezar, los que tienen que optar por una comisión, nos van a mandar estos mails. Así que, como dijo Coqui, seguramente más para el jueves, viernes de la semana que viene, les vamos a estar respondiendo, porque recién ahí vamos a tener claridad y toda la info a mano. Así que no desesperen, no desesperen. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? En el caso de que tengamos que seleccionar una comisión, por ejemplo, por temas laborales, y que en algún momento se dé que no podamos estar con nuestro compañero, con nuestra dupla en esa misma comisión, ¿se puede? O sea, vos ya quedás en esa comisión, no tenés ninguna otra opción. Necesitamos No, que no es queden- aconsejable, Valeria, no es aconsejable porque en realidad el espacio de la comisión es un espacio de intercambio, de dar cuenta de lo que acontece, de consulta, de intercambio con otros estudiantes. Entonces es necesario que tu compañero o compañera de dupla, la persona que trabaje con vos en la organización, forme parte de tu misma comisión. Tendrían que ver la forma de ordenarse, porque si no es una práctica muy débil que no suma mucho, no contribuye demasiado en la formación de ustedes. Y en el peor de los escenarios, yo sé que es antipático, pero si no, habrá que configurar una nueva dupla de trabajo a partir de la cursada, ¿no? Claro. Que también es parte de los desafíos que nos tocan como profesionales después, trabajar con gente con la que no nos conocemos y con la que tenemos que emprender una ruta, una trayectoria de trabajo compartida. Disculpen, ¿qué tal? Les hago una consulta respecto al tema que justo se está hablando. Como dijo ella del tema de las comisiones, de ser que no iban a estar especificadas en el SIU. Supongamos que yo justo me anoté en la comisión 7 y mi compañero de dupla se anotó en otra comisión. ¿Hay una salvedad o algo? ¿Se puede acomodar? O sea, por el tema de que dijeron que por ahí no ¿Vos qué querías, figuraban Agustín? todas. En realidad ¿Cómo? yo creo, Agustín, que por lo que decíamos recién,
es importante que estén juntos en la misma comisión, Agustín, porque si no es una práctica muy compleja, muy difícil de implementar. Por lo tanto, yo digo, si por alguna razón tu compañero o compañera de dupla no está en la misma comisión, lo aconsejable es que busquen otro compañero o compañera en la misma comisión. Tal como decía recién Coqui, hemos tenido experiencias fantásticas con personas que no se conocían hasta ese momento, ¿sí? Y esto es un desafío interesante y un ejercicio muy, pero muy potente, el hecho de encontrar a otra persona con otra disciplina, con otra mirada, para trabajar conjuntamente en una organización. Ok, perfecto. Gracias, Néstor. No, de nada. Como dato de color, se han formado parejas haciendo la práctica comunitaria, pero bueno. Bien. También se han disuelto. Bueno, también. Sí. No, una única aclaración, digo, para no prestar a confusión. El propósito es que cursen juntos. Si Agustín, tu compañera, puede cursar el mismo horario que vos, pero cuando se va a anotar al SIU no encuentra cupo en el SIU, que eso también es posible que pueda pasar, lo ideal sería que cada quien quede en la comisión del SIU donde quedó anotado. Ahora, si en el horario en el que tu compañero o compañera quedó no puede cursar, bueno, en esos casos vamos a ir analizando lo que nosotros internamente llamamos el libro de pases, para ver las posibilidades en función del tamaño que nos van quedando en las comisiones, ¿sí? Pero piensen en orden, primero se anotan al SIU, los matriculamos, anotamos todas las opciones de los que no van a tener necesariamente opciones de elegir horario en el SIU, los agregamos a las comisiones. Recién después de eso vemos las excepciones de los que no tuvieron cupo, y recién después de eso los cambios de comisión, ¿sí? Como para que vayan como ordenando también los tiempos de respuesta en función de poder darle lugar en la cursada a todos aquellos que efectivamente estén en situación de recibirse, se hayan anotado en el SIU y puedan cursar en los horarios publicados, ¿sí? Genial. Perdón, voy a hacer una intervención. Es como con cualquier materia, chicos. A mí me pasa de que conocí gente que nunca hubiese conocido si no hubiese estado en la virtualidad. Porque es como que nada, te pones a hablar en el grupo me imagino que debe existir el grupo de prácticas comunitarias, pegás buena onda con alguien y nada, te juntás a estudiar y podés tener una buena relación con alguien. Nada, como están haciendo en el chat de acá, que nada, podés tener una buena relación con alguien, llevar adelante la práctica y te va a servir a vos y vas a poder generar vínculo. Bueno, María es parte de la cátedra, como ustedes verán, así que buenísimo lo que dice, porque además es estudiante, está como ustedes todavía en la etapa estudiantil. Decía que no sé si hay grupo de WhatsApp por fuera de nosotros, pero me dijeron que hay memes de algunos docentes de la cátedra, no los vi yo, no lo creo. No me llegaron, pero me dijeron que hay algún meme dando vuelta. Bueno, después veremos si los podemos encontrar. Bueno. Compártanlos, está bueno reírse de uno mismo. Muy bien. Bueno, no sé. Ves una vez que aprueben, ¿no? Te lo van a compartir, no sé si antes se preverán. Sobre todo a mí, seguro. Yo debo estar en el registro de los memes, no tengo duda. Si hay alguna consulta o pregunta más, estimados, estimadas, si no... Profe, ¿Sí? Yo le había mandado un mail para que tenía que charlar sobre el tema de las prácticas que me habían quedado pendientes, así que cuando termine la clase, así no están todos. ¿A quién se lo mandaste, Paula? A vos. ¿A mí? El mail de Secretaría de Extensión sí me respondieron. Te contesté yo, Pau. Genial. Vos habías cursado con Virginia, ¿no? Sí, yo y mi compañera, que creo que también está. Pero bueno, si quieren terminen la clase, si no están todos, así se pueden retirar y quedan los alumnos. Virginia, que la menciona Consuelo, es parte del equipo, pero está de licencia ahora, sí, por una cuestión médica, así que obviamente no la tenemos por ahora entre nosotros. Bien. ¿En el chat queda alguna pregunta o estamos bien? Estamos bien. Bueno, entonces, de nuevo, entre mañana y el lunes se va a abrir la inscripción en el SIU. Los que no puedan optar por comisión y horario nos mandan el mail y tengan paciencia para ir recibiendo nuestras respuestas al respecto a los planteos que nos vayan haciendo. Y con los que efectivamente vayan quedando inscriptos, nos vemos a partir de la
semana siguiente, a la semana que viene, y ahí en cada comisión seguimos charlando muchas de todas estas cuestiones. Perfecto. Muy bien. Bueno, saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao, que estén bien. Gracias.